A este consultorio jurídico. Este es un formato en donde semana a semana tratamos un tema legal de su interés con la asesoría de un abogado experto de la Universidad Libre. Los invito a participar de este consultorio que será sobre pensiones sobrevivientes, dejándonos sus comentarios en las redes sociales del Tiempo, en Facebook o en YouTube, y durante la transmisión estaremos resolviendo algunas de ellas. Hoy, en esta oportunidad, nos acompaña la doctora Ana Rocío Niño. Ella es abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Doctora Ana Rocío, bienvenida, un gusto tenerla en el programa. Estaba en mudo. Muy buenas tardes a todos ustedes y gracias por esa invitación. Bueno, doctora, para empezar, ¿qué pasa con los aportes de las personas que fallecen antes de pensionarse? Bueno, hay que aclarar estas cosas, bien. Las cotizaciones pueden estar en el régimen de prima media o en el régimen de ahorro individual. En el régimen de prima media es Colpensiones y en el régimen de ahorro individual es el fondo privado. Entonces, los aportes, cuando una persona fallece y tiene beneficiarios, eso va a ser parte de la pensión de sobreviviente, siempre y cuando se acrediten 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha del fallecimiento. Entonces, si la persona falleció y tiene 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la fecha de fallecimiento, sus beneficiarios tendrán derecho a la pensión de sobreviviente. Si no se cumple con ese requisito, bueno, eso se trata de un afiliado, ¿no? Si no se tiene ese requisito, si el afiliado no dejó ese requisito, habrá lugar a la indemnización sustitutiva en el caso de Colpensiones o a la devolución de saldos en el caso del régimen de ahorro individual, que son los fondos privados. Pero para los beneficiarios, si no hay beneficiarios, en el caso de Colpensiones no se tiene derecho a nada. Y si estamos en el régimen de ahorro individual, que son los fondos privados, no hay beneficiarios, pero sí hay herederos, eso haría parte de la masa sucesoral. Entonces, cuando lo dicen a uno, fallece el afiliado, pues uno le dice, pueden haber muchas circunstancias. Primero tenemos que mirar el derecho pensional y si no hay derecho pensional, pues habría la indemnización sustitutiva. O si no, sería por ahí para el RAI. Cuéntame, ¿qué, Dianita? ¿Quiénes serían esos beneficiarios específicamente? Es decir, enumerarlos para que la gente sepa quiénes son. Exacto, mira, los beneficiarios, ahora, si fallece un pensionado, también ese derecho se llama sustitución pensional e iría a los beneficiarios. Los beneficiarios son, en primera instancia, el esposo, esposa, compañero o compañera permanente con los hijos con derecho. ¿Y los hijos con derecho quiénes son? Son los menores de 18 años, los de 18 a 25 años que a la fecha del fallecimiento estuvieran estudiando y los hijos inválidos calificados antes, pues, que dependan económicamente del causante. Ellos serían los beneficiarios en el primer nivel. A falta de ellos, es decir, a falta de esposa, esposo, compañero, hijos con derechos, irían los padres con dependencia económica y a falta de ello van los hermanos inválidos con dependencia económica. En caso de que el cónyuge ya tenga pensión, ya sea pensionado, ¿puede acceder a la pensión de sobrevivientes? No hay ningún inconveniente, no hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque se pueden recibir esas dos pensiones o pensión de invalidez con pensión de sobreviviente o pensión de vejez con pensión de sobreviviente, porque se tratan de contingencias diferentes. ¿Qué significa? Que una está pagando la pensión de invalidez o la pensión de vejez que uno ha cotizado y la otra se va a pagar la pensión por muerte. Fallece la persona y tendría derecho a la pensión. Y además se tratan de dos cotizaciones diferentes. Uno cotiza para poder acceder a su pensión de vejez o de invalidez y la otra, la persona estaba cotizando para poder acceder a su pensión de vejez o invalidez y sobrevino la muerte, así que esa cotización se va para la pensión de sobreviviente. ¿Por cuánto tiempo se puede acceder a las pensiones de sobrevivientes? Es decir, ¿esto es vitalicio o tiene, digamos, que Depende. algún tiempo? Depende del beneficiario, Dianita, depende del beneficiario. Si se trata de esposa, esposo, compañero permanente menor de 30 años y que no tenga hijo del causante, esa pensión va a ser temporal por 20 años. De esa misma pensión se va a descontar para salud y para pensión, de modo de que además de estar recibiendo su pensión de sobreviviente, está cotizando para su propia pensión de vejez. Será vitalicia si la esposa, esposo, compañero, compañera son mayores de 30 años o menor de 30 años, pero que tenga un hijo del causante. Para el caso de los hijos, eso depende también,
porque esa pensión solamente va hasta los 25 años si el hijo sigue estudiando, o sería de largo vitalicia, término ahí que no podríamos utilizarlo, pero sería, sí, de esa manera, si se trata de un hijo inválido con dependencia económica hasta que el hijo fallezca. En el caso de los padres, pues sería hasta cuando los padres fallezcan, y en el caso del hermano inválido, pues hasta que éste fallezca. ¿Cómo se calcula el monto de la pensión de sobreviviente? Es decir, ¿esto sería igual a la pensión que estaba recibiendo la persona antes de fallecer? ¿O cómo sería, digamos, que ese valor que va a Bueno, recibir la persona que va a recibir la pensión de sobreviviente? sí, eso están pendientes algunas reformas, entonces, bueno, porque se han planteado unas reformas para esta pensión, pero todavía se mantiene lo siguiente. Cuando fallece un pensionado en el subsistema general de pensiones, no estamos hablando de riesgos laborales. Cuando hablemos de riesgos laborales, Dianita me invita y yo con el mayor de los gustos aquí charlo sobre esto de pensiones que me fascina. Como estamos hablando del subsistema general de pensiones, entonces, cuando fallece el pensionado, lo que recibía el pensionado se traslada a sus beneficiarios en proporción. Cuando fallece un afiliado, hay que hacer un cálculo que inicia con el 45% del ingreso base de liquidación. El ingreso base de liquidación es el promedio de los 10 últimos años cotizados, debidamente indexados, o el de toda su vida laboral, si esta es inferior. Entonces, se hace un promedio, el promedio, y de ese promedio se saca el 45% del ingreso base de liquidación. Y si la persona tiene más de 500 semanas, cotizadas, cada 50 semanas adicionales a esas primeras 500 hay un incremento del 2%, así que lo máximo, la tasa máxima de reemplazo es el 75% del ingreso base de liquidación. ¿Eso qué representa? Que cuando fallece un pensionado, pues se le paga lo que el pensionado estaba recibiendo, se le traslada a sus beneficiarios. Pero cuando se trata de un afiliado, hay que hacer un cálculo. En todo caso, esa fórmula se aplica tanto en el régimen de prima media como en el régimen de ahorro individual. Bueno, Patricia Arias está participando en este consultorio jurídico con su pregunta y dice, ¿se puede reclamar la pensión de sobreviviente a vía divorcio y sin haber hecho separación de bienes? Míralo, mira como dice liquidación de la sociedad conyugal. Cuando la sociedad conyugal está liquidada, es cuando no habría posibilidad de la pensión de sobreviviente. La naturaleza de la pensión es cubrir a la pareja que lo ha apoyado, el socorro, la ayuda mutua. Y aquí lo más importante es la convivencia. Pero la última jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia señala que la convivencia frente a la esposa, compañera, esposo, compañero, es para el afiliado, es decir, que a la esposa o compañera o compañero le exigen 5 años de convivencia anteriores a la fecha del fallecimiento cuando es pensionado, no así cuando es afiliado, pero esa es la última jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, porque lo que antes siempre se aplicaba era acreditar los 5 años de convivencia, entonces no importa la disolución, sino lo importante es que se haya mantenido la convivencia en esos últimos 5 años, salvo pues la última jurisprudencia que dice que cuando se trata de un afiliado, pues no habría esa acreditar esa convivencia, sino el hecho de ser familia, del socorro, la ayuda. Pero quiere decir que si una persona está divorciada, no puede, digamos que acceder a esa pensión de sobreviviente. Inicialmente no. Inicialmente no. Mira la intencionalidad. Cuando la persona se divorcia, ¿tiene intención de continuar? No tiene la intención de continuar con la convivencia. Entonces, inicialmente no. Pero pueden ocurrir casos, aquí entre los casos que a veces la gente se hace el divorcio, hace la liquidación de la sociedad conyugal para no seguir perdiendo dinero y todo eso, pero siguen en la convivencia. Entonces, no puede pretender acreditar la convivencia como esposa o esposo, sino tendría que acreditar la convivencia como compañero. Pero mira Bueno, que aquí lo importante es la intencionalidad de convivencia. La convivencia, el ayuda, el socorro mutuo. Y principalmente en los últimos 5 años anteriores al fallecimiento. bueno, pasamos al tema de los trámites. Asesorémosle a la gente cómo hace para acceder a esa pensión de sobreviviente.
Primero que todo, mirar la calidad de beneficiario. Uno tiene que ser muy honesto porque se pueden iniciar investigaciones administrativas, penales. Uno tiene que ser consciente si realmente existió esa conveniencia y esa intencionalidad. No es ir a radicar documentos por ir a radicarlos, ¿sí? Simplemente es la responsabilidad ética que nosotros tenemos de que efectivamente sí existió la convivencia. Entonces, vamos a ir al fondo de pensiones, puede ser Colpensiones, puede ser los fondos privados, y solicitamos la lista de los documentos para el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, que entre ellos estarían las declaraciones juramentadas de convivencia, el acta de defunción, bueno, los reportes de semanas cotizadas y todo eso no habían problema, los registros civil de nacimiento en el caso de los hijos, la acreditación de estudios en el caso del hijo mayor de 18 años y menor de 25, la pérdida de capacidad laboral en el caso del hijo inválido, las declaraciones juramentadas de dependencia económica de los padres y la calidad de inválido, el dictamen pericial del hermano inválido y las declaraciones juramentadas de dependencia económica. Cada fondo realiza las correspondientes investigaciones, van hasta los lugares, van hasta las casas, con los vecinos, preguntan y van confirmando precisamente esa convivencia y esa dependencia. ¿Cuánto tiempo tiene una persona para acceder a esta pensión de sobreviviente? Le repito la pregunta, ¿cuánto tiempo tiene una persona para...? Perfecto, Sí, Yanita. ¿cuánto tiempo El derecho pensional no prescribe. El derecho pensional no prescribe. Una persona puede decir, oh, ya que me acuerdo como que no he pedido la pensión de mi esposo de hace 10 años, ¿verdad? Él me dice, uy, mijito, pero lo que se está perdiendo. Lo que pasa es esto, mire, el derecho, esa persona dice, oh, mi marido se murió hace 10 años y no ha radicado nada. Entonces uno dice, tienes derecho desde hace 10 años a esa pensión. Lo que pasa es que no te van a pagar el retroactivo pensional, porque lo vienes a reclamar ahorita en el 2020, entonces las mesadas que te pueden estar pagando es desde el 2017, 3 años hacia atrás, porque las otras mesadas están prescritas. Entonces, el derecho pensional no prescribe. Lo que prescriben son las mesadas pensionales, pero el derecho jamás, porque el derecho de las pensiones es imprescriptible. Entonces, a veces la gente tiene una mala asesoría o no cuenta bien las semanas o no hace el trámite, entonces uno dice, pues ven, revisamos, efectivamente si tienes el derecho, radica los documentos. Mariela Blanco nos pregunta, si la nieta depende económicamente del pensionado, ¿tiene derecho a reclamar esta pensión de sobreviviente en caso de que fallezca? Hay unas jurisprudencias muy lindas. Mire que la ley dice que son hijos y la interpretación que son los hijos biológicos y los hijos adoptivos. Pero sucede que ya nosotros hemos tenido unas jurisprudencias muy lindas por parte del Consejo de Estado con un padre de crianza en un soldado que le reconocieron la pensión. El caso de la Corte Suprema de Justicia también, aunque había cambiado su jurisprudencia, volvió. Y la Corte Constitucional, que ha sido mucho más amplia frente al reconocimiento de la pensión de los hijos de crianza y de cocrianza. No estamos hablando de los nietos, porque a veces la interpretación es, ay, mi nieto va a tener derecho a la pensión. No, señor, no es eso. Son los hijos de crianza y de cocrianza. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, un papá, una mamá, una hijita, la hijita queda en estado de embarazo, tiene su hijo, no hay una responsabilidad, por ejemplo, del padre y es una hija muy joven, entonces papá y mamá están en ese núcleo familiar, papá, mamá, la hija y el niño pequeño. Ese niño pequeño vive en ese núcleo familiar. ¿De quién depende económicamente? Por ejemplo, de la abuelita o del abuelito, ¿sí? En ese caso, la dependencia económica y es una familia diferente, no diferente, ¿sí? Sino las familias que normalmente pueden estar aquí en Colombia. Y entonces fallece la abuelita, que era la que estaba cotizando. Entonces, si el niño dependía económicamente, estaríamos hablando del hijo de cocrianza. Muchas personas reciben niños en su seno que ni siquiera son de adoptados, sino que llegan y los tratan como sus hijos, los cuidan, los protegen y dependen económicamente. Nosotros manejamos un sentido mucho más amplio de lo que es familia, ¿sí? Incluso los hijos
de la esposa o del esposo que llegan a ese núcleo y que dependen económicamente. Dice uno Hijos de de nuestros crianza y de usuarios, confianza. hijos mayores de edad sin invalidez pueden recibir la pensión de su madre que acaba de morir. Siempre y cuando sean de 18 a 25 años y estén estudiando. Es decir, que a la fecha del fallecimiento de la mamita, el hijo estuviera estudiando. Si el hijo no estaba estudiando, no tiene el derecho pensional. Y si son mayores de 25 años, por más de que dependan de la mamá o el papá, no tienen derecho pensional, porque no son inválidos y no están estudiando. Además Bueno, que son doctora, mayores de 25 años, ¿no? La ley lo establece, hasta 25 años no más. bueno, doctora, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por su asesoría. Ay, Diana, faltó más, ¿sí o no? Bueno, a las personas que estuvieron conectados con nosotros el consultorio jurídico, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerden que pueden consultar ese y otros temas de interés ingresando a eltiempo.com en la sección Justicia y Servicios. Nos vemos en un próximo capítulo de Consultorio Jurídico. Feliz tarde para todos. No olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda nuestras otras emisiones, 6 de la mañana, 11:30 de la mañana y 8 de la noche. No olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda nuestras otras emisiones, 6 de la mañana, 11:30 de la mañana y 8 de la noche. No olvides suscribirte.